Listo. Buenas. Hola, Hola, Gordis, ¿cómo vas? bien y vos. ¿Qué Bien, que no? ¿tienes conectados los audífonos? No, Se escucha con eco. pero no, quedamos ayer en que no los ponía. ¿Qué hago? Entonces los pongo. Ponlos a ver si se quita el eco. Listo. Espérame. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ¿Sin eco? pues yo te escucho sin eco. Y Yo tampoco también. me siento con eco yo. Se escucha con eco a los que hay conectados. Hola. Esperemos a ver quién nos contesta. Yo Bueno, creería parece que que... no. Ah, Camila nos acaba de decir que no. Ah, ya varios nos contestaron que no. Bueno, Ok, listo, empecemos. listo. Bueno, vamos a empezar este encuentro pues como presentándonos. Eh, Hoy estamos Marta Elena Gutiérrez, Presente. quien he considerado mi amiga, y no solo mi amiga, sino mi guía espiritual durante casi 4 años, Más o más o menos. menos. Eh, Marta y yo pues tenemos conformado un grupo de trabajo que llamamos Artesanta del Alma. Por eso estoy haciendo el en vivo desde este perfil. Y lo que hacemos en el espacio de Artesanta del Alma pues es acompañar, acompañar procesos espirituales. Entonces hemos considerado que es bueno como empezar a hacerlo más masivo y bueno, este encuentro de hoy obedece a ello. Vamos a estar grabando cada 8 días, más o menos, hablando sobre temas espirituales y vamos a procurar pues que lleven como un orden, como una guía. Entonces, pues sería bueno que nos acompañara. ¿Tienes algo para decir, Marta? No, nada, esa presentación estuvo muy bien. Igual yo creo que los mensajes, las grabaciones, los en vivos también se irán dando en la medida en que la gente vaya compartiendo los temas, vayan preguntando, contándonos de qué quisiera que habláramos o que los en vivos que hacemos pues vayan generando más temas para hablar. Creo que desde ahí también partiría el continuar. Claro. Entonces, los vamos a invitar, bueno, pues a la medida que vayamos hablando, pues pueden ir haciendo preguntas, pero la recomendación es que esté en vivo. Después de hacerlo, pues lo vamos a montar a todas las plataformas, en especial a la de Artesano. Entonces, si de pronto quedan con alguna pregunta que no se respondió o algo, pues pueden hacerla en la publicación que hagamos y ya pues nosotros la revisaremos y en algún momento contestaremos, ya sea en un comentario o haciendo pues en algún video en vivo. Listo. Igual si no alcanzamos, pues si hay muchas preguntas en este en vivo y no las alcanzamos a contestar, también después entonces las contestaremos en otro para que no quede ahí como ninguna duda porque a veces uno no alcanza. O no las ve, se le pasa alguna, entonces mejor. Ok, bueno, entonces podemos empezar. Creo que la razón de este encuentro es empezar a hablar como de las generalidades de la espiritualidad, qué es la espiritualidad, por qué empezar un proceso espiritual, y me gustaría que empezaras hablándonos un poquito de qué es la espiritualidad y por qué deberíamos empezar un proceso. Listo. Me gustaría pues, empezar diciendo por qué hablamos de la espiritualidad en el diario vivir, en el cotidiano, que es más o menos lo que pusimos en el tema. Porque nosotros pensamos de muchas maneras que, que la espiritualidad es algo muy ajeno a nosotros o que es muy separada del resto de la vida.
sea, nosotros tomamos la espiritualidad como si fuera un tema fuera de nosotros, como yo soy del mundo, soy del mundo, hago un montón de cosas y a rato soy espiritual. Entonces vamos a entender que la espiritualidad sí está muy metida en nosotros sin darnos cuenta y que en realidad muchos o todos somos espirituales, pero a diferente manera todos vivimos la vida espiritual. Entonces empecemos, Felipe, entendiendo que la espiritualidad eh, conecta o es la esencia del espíritu, del ruah, del aliento de vida. Entonces, cuando traducimos la palabra espiritual o espíritu, entonces hablamos de respiración, hablamos de aire. Entonces, muchos pensamos al principio, cuando nos vamos metiendo en ese camino, que la espiritualidad sí es algo que tiene que ver con Dios, pero por allá que hay que alcanzarlo, que está muy lejos de mí, donde yo tengo que ser bueno sin saber qué es ser bueno o bueno para qué, ¿cierto? Pero que eso me va a ayudar a estar tranquilo y a estar en paz. Pero la espiritualidad, como viene del espíritu, como viene del aliento de vida, que es la respiración, es lo que le da el sentido a la vida y lo que nos hace estar en cada cosa, ¿cierto? O sea, nosotros le podemos poner la espiritualidad a nuestro trabajo, a estar en casa, a nuestra relación, a nuestra economía, porque es el sentido que me mueve a vivir. Por eso, como espiritualidad viene de espíritu y espíritu viene de respiración y roja, cuando nosotros nos sentimos vivos, ejemplo, cuando solucionamos un problema, decimos como, ah, respiramos fuerte y decimos, ya, descansé, ¿cierto? O cuando tomamos aire para continuar, porque el esfuerzo es más, entonces le dicen, tome aire para que siga. Todo eso es espiritualidad. El recordar que estamos vivos, el que el cuerpo se acelere, que la respiración se acelere, es recordarnos que somos espíritus. El que cuando estemos en un proceso de oración, de meditación, en un trabajo interno nos digan respire profundo, exhale fuerte, es recordarnos que somos espíritu. Entonces, la primera parte de la espiritualidad es recordar que nosotros somos espíritus. Hay una frase que para algunos es muy común, para otros no, y es que nosotros somos espíritus teniendo experiencias humanas, no humanos teniendo experiencias espirituales. Y eso suena muy bonito, pero es muy sencillo y no es tan enredado. ¿Vos cómo entendés esa frase? Pues siempre he entendido esa frase como el hecho de que sea lo que pase sea lo que sea que pase a nivel material, pues obedece a una ordenanza del espíritu. Es decir, todo lo que nos sucede en el día a día, siempre debemos de tener presente que hay algo más allá de nosotros, que siempre va a haber algo que nos trasciende. Es recordar que nosotros no estamos por azar, que la vida no es un sinsentido. ¿Por qué lo veo así? Porque antes yo era de las personas que consideraba que la vida espiritual era como para unos pocos que eran capaces de renunciar al mundo, o para unos pocos que eran capaces como de, digamos, de asumir unas posturas que no todos los demás podíamos asumir. O sea, yo tomaba la espiritualidad muy desde el postureo, muy desde, de eso es gente que piensa en vainas raras, que tiene unas ideas raras, y pues acercarme durante estos años a la espiritualidad me hace darme cuenta que no, que hay una necesidad muy profunda de que nos conectemos absolutamente todos con eso que se llama como la esencia. O sea, con esa conciencia que no radica en nuestra mente, que no radica precisamente en nuestros sentimientos, sino que es una conciencia inmaterial que nos guía. Y siempre he visto esa necesidad porque últimamente estamos pasando como por una era del vacío. Estamos pasando por unos momentos en la historia donde estamos haciendo las cosas primero muy en automático, no estamos siendo conscientes del aquí y el ahora, no estamos siendo conscientes del daño que le hacemos al que está cerca a nosotros, al prójimo, del daño que nos hacemos a nosotros mismos a través de un montón de, digamos, de acciones que repetimos, que pensamos que están bien hechas y no. También estamos muy desconectados de ese sentido, por eso últimamente y durante
los próximos 10 años se pronostica que van a haber un montón de suicidios en todos los países del mundo por depresión, porque estamos perdiendo el sentido de la vida. Entonces, yo creo que empezar desde ahí, entender que la espiritualidad está completamente conectada a la cotidianidad y no tiene absolutamente como nada de separado a ella. Ser espiritual no es desconectarse del mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, también pues, lo veo como siempre recordar que todos mis actos humanos tienen un sentido trascendente, un sentido que va más allá de mí mismo. Es eso. Entonces, la espiritualidad, si nosotros somos espíritus teniendo experiencias humanas, no es sacar la vida humana de la espiritual, sino llevar la vida espiritual a la humana. Es decir, trascender las experiencias es vivirlas de la mejor manera. ¿Y qué es vivirlas de la mejor manera? Procurando que sea para mi mayor bien y el mayor bien de los demás, que es en sí lo que radica todo. Cuando nos dicen, sea buena persona, no le haga daño a nadie, no se haga daño a usted, ámese usted, ame al otro, todo eso es espiritualidad. Espiritualidad no es solo como vaya, medite, vaya a prender una vela, póngase un cuarzo, váyase para la iglesia. Todas esas cosas cobran sentido, que son bonitas, pero cobran sentido a partir de que nosotros le pongamos el espíritu. También cobra sentido el trabajar con amor, el saludar a mi familia con amor, el compartir con amor, el que yo no quiera matar a otro, robar a otro, dañar a otro, ¿cierto? En que nuestros actos, como la palabra usaste ahorita, que es importantísima en la espiritualidad, que es la trascendencia. ¿Y cuál es el sentido de la trascendencia? Es como vaya más allá, denle un sentido más profundo a todo lo que usted hace. No viva en automático, o sea, no haga las cosas porque tiene que hacerlas, entonces me tengo que parar a trabajar porque toca, porque se necesita plata y ya, para pagar las obligaciones o para estar en este mundo tan duro, que no sea ese sin sentir, ese vivir automático, sino como, venga, todo esto que yo hago en el día a día, ¿qué sentido tiene y para qué lo hago? ¿Qué trae a mi vida? ¿Qué aprendizaje trae o para qué lo hago? Y si me está doliendo, si me está chocando, si me está fastidiando, ¿qué pasa en mí que no genero los cambios? Porque a veces nosotros nos quedamos donde no queremos estar por miedo, sea en un trabajo, en una relación, en una situación familiar, y es ahí donde la espiritualidad viene a decirnos, venga, mire esto con claridad y lo trasciende porque no tiene que quedarse ahí en sufrimiento. Por eso la espiritualidad se ve como algo bonito, en paz, en armonía, que le dejamos la armonía solo como en sentarnos en postura de flor de loto, respirar y meditar. Eso es una Y tomarse la práctica. foto. Ah, sí. ¿Qué pasa ahora Tomarse con la la foto y subirla espiritualidad a las redes live? sociales. Hay Sí, y algo, ya. hay algo muy bonito, pues, y algo con lo que me quedo, y es el asunto de la conexión con el otro. Lastimosamente la espiritualidad light siempre nos ha llevado como a desconectarnos del otro. Hay unas frases que tienen cierto grado de verdad, pero son peligrosas. Frases como, toda frase que está relacionada con el tema de la vibración, que hay que vibrar alto y no sé qué, y pues sí, eso tiene cierto sentido, pero hay que tener una información de base. El asunto del vibrar alto, el asunto es que yo conecto las experiencias desde los aprendizajes de mi espíritu, entonces todo problema que hay afuera de mí es porque es un problema interno y lo trabajo yo internamente. Creo que ese pensamiento es un poco peligroso si uno no entiende de dónde viene. Y es el asunto de que la espiritualidad light nos vende es una individualidad. O sea, nos dice como, no, tenés un problema con tu pareja, no importa, anda y medita y ya, y te quitas la rabia y se acabó, ¿cierto? O no, mira, tenés un problema en tu trabajo, un problema económico, no, anda, ponete un cuarzo rosado en la cabeza, otro cuarzo en no sé dónde y ya, y con eso se te quitó. Y es como, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Porque si bien la espiritualidad conecta con nuestro proceso, con nuestro interior, en especial pues con nuestras oscuridades para sanarlas, para trascenderlas, también la espiritualidad nos da la conciencia de la huella que yo dejo en el otro, o sea, de cómo mis acciones sí afectan lo externo. Entonces, algo que me parece importante para desmitificar de la espiritualidad es que yo estoy acá y el mundo está afuera, y no. O sea,
digamos que uno de los aprendizajes más importantes es entender que estamos en un todo, que yo hago parte del todo, en una metáfora como de la célula. O sea, digamos que un órgano tiene un montón de células, pero si una célula se daña puede originar una especie de cáncer, una especie de enfermedad. Lo mismo pasa. O sea, si yo no funciono correctamente, pues voy a dañar lo externo y lo externo se me va, o sea, ese daño que doy a lo externo, pues se me va a devolver, pues que en muchas corrientes llaman karma, ¿cierto? Que pensamos que el karma es algo malo. Pero es también entender eso, es entender que la espiritualidad no es solo yo con yo, sino que es un proceso de yo con Dios. Ya entraremos a hablar en otro momento el asunto de creer en Dios, creo, pues en ese mismo en vivo creo, pero yo con Dios, yo con lo externo, o sea, es darle una mirada global a nuestra vida y también conectarnos como con esa autocrítica que es tan necesaria para saber cómo va nuestra vida. Yo creo, Felipe, que es muy importante que partamos de otro hecho, caigo en cuenta acá escuchándote, y es que hay mucha gente que no se acerca a la espiritualidad porque no hay claridad de términos. Vos que me has escuchado, hay mucha gente que me ha escuchado en clases y en mis relatos siempre digo como canasta básica para espiritualidad, buen español y buen significado. Nosotros, por tener un idioma tan rico, tenemos un montón de sinónimos y metemos todo en el mismo costal y ahí es donde nos enredamos. Y cuando la gente empieza, porque ahorita está muy de moda la espiritualidad, o sea, nosotros lo bonito lo volvemos moda y de ahí le quitamos la grandeza, eh, hay un montón de términos que uno se queda como, eso es muy enredado para mí. Por ejemplo, ahorita que decías como vibrar alto, eso suena súper bonito y súper play, pero a veces la gente no sabe ni siquiera qué es vibrar o qué es vibrar alto, o sienten que lo saben, pero no lo saben definir. Y cuando uno no sabe definir algo en la mente, es muy difícil trascenderlo o pasarlo a un nivel más alto, porque es como vibrar alto. ¿Eso es qué? ¿Ser más bueno? ¿Es ser mejor? ¿Es qué? ¿Ser puro? ¿Qué es eso? ¿Es dejar entonces de comer carne? ¿Es dejar de bailar? ¿Es dejar de beber? ¿Juntarme con quién? ¿Es vestirme de blanco y poner mantras? ¿Qué es vibrar alto? ¿Cierto? Porque se nos vuelven prácticas externas que no las estamos criticando. Esto que decimos no es criticando nada de las acciones espirituales, solo para aclararlas. Pero vibrar alto quiere decir que yo busque cada vez en cada cosa que hago lo mejor para mí desde una postura amorosa y sana. Entonces, un ejemplo de vibrar alto. La espiritualidad nunca en la realidad te va a decir que dejes de beber, pero te va a decir, venga, si usted bebía todos los días para olvidar sus penas, ¿por qué mejor no mira su dolor o su soledad de frente para que la resuelva y ya no la tenga que engañar a través del trago? Cuando usted se va haciendo un poco más consciente de usted y entiende que usted bebe, es solo un ejemplo, ¿cierto? Por soledad, pues entonces como ya no se va a sentir tan solo porque se va a sentir más claro con usted mismo, automáticamente va a ir dejando de necesitar el licor o la cantidad de licor y eso hace que su espíritu se sienta más limpio, que usted diga, ve, antes yo vivía en un estado de inconsciencia por el alcohol, ahora soy capaz de estar sobrio un día más, unas horas más que antes, y eso es vibrar alto, ¿cierto? Vibrar alto no es sentir, yo soy por encima del bien y del mal, o soy mejor persona que otras. No, yo tengo una experiencia distinta y requiero menos cosas externas que internas para solucionar mi asunto. Yo me hago más consciente o veo con más claridad mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi realidad, mi historia, y eso es un paso a paso. Y esos paso a pasos es lo que llamamos camino espiritual o proceso espiritual. Entonces, cuando la gente dice como vibre alto, la gente dice como, ah, no, hay que poner música y un mantra y decir como hablar despacito y hablar suave y no enojarme. No, en la medida que yo me voy conociendo y voy entendiendo qué me molesta, pues me enojo menos y no tengo que suponer que no me enojo, sino que tengo que entender, ah, no requiero tanto del enojo. Entonces, en realidad la espiritualidad es un camino para ser mejores, ¿cierto? Entonces, ese es el efecto de vibrar alto. Entonces, cuando decimos como, ah, hay personas que se alinean a nuestra frecuencia, no es solo como, ah, no es que hay gente que reza conmigo todo el día, no es, ah, hay personas
que yo voy viendo en mi entorno, que antes requería para rumba, como ya no rumbeo cada 8 días, entonces encuentro personas con las que hago otras cosas y esas otras personas que siguen necesitando tanto esto, pues se van alejando un poco de mí, yo de ellas. Y eso pasa amorosamente, automáticamente, sin yo pelear, sin juzgar a los que sigan en el mismo cuento, si yo cambio de formas de vivir, si yo digo, ve, yo antes no hacía ni gota de ejercicio y ahora necesito ir a ejercitarme, entonces encuentro personas que se ejercitan. Es en la justa medida de que yo voy cambiando de hábitos, pues voy encontrando diferentes personas que hacen lo mismo que yo, les gusta lo mismo que yo. Ese es el efecto de vibrar con otros. Porque nos vendieron esa historia de vibrar alto, de ser seres muy puros y mirar a todos por encima del hombro, porque todavía necesitan o requieren más cosas que yo. Entonces es importante aclarar eso para entender que este camino espiritual es un camino de conocimiento. ¿De quién? De nosotros mismos. Y que ese conocimiento nos va acercando de ese ser superior que llamamos Dios, como cada persona lo conciba. ¿Cierto? Después hablaremos de la religión, qué es la religión como base y no como pelea de la espiritualidad, porque no es una pelea, solo que ojalá fuéramos espirituales y religiosos, pero entonces lo entenderemos después. Pero es bueno aclarar todos esos punticos ahí. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna duda o algo respecto a qué es la espiritualidad. Ah, bueno, cuéntame que yo no leí. Preguntan que si eso que yo nombré ahora como oscuridad es algo malo. Realmente no es algo malo. O sea, pues como yo lo veo, el asunto en la vida ni siquiera es de cosas buenas o malas. Es de cosas que no me permiten estar en paz conmigo mismo. Es de cosas que no me permiten estar en paz con los otros. Es de cosas que no permiten que la fluidez de la vida se dé. Voy a poner un ejemplo cualquiera. No sé, una relación de pareja. Es que yo siento que siempre que tengo que estar llamando a mi pareja y no estoy tranquilo si no sé en dónde está, y eso obviamente le va a generar pues como una especie de fastidio a esa persona. Y uno diría, pues, no, dependiendo la postura, ¿cierto? Si yo no soy consciente de que en realidad tengo una celopatía, pues según mi postura, pues yo estoy cuidando y protegiendo y estoy pues como, digamos, haciendo algo bueno por esa persona, pero desde el lado de ella, pues ella va a empezar a fastidiarse y va a llegar un momento en el que va a estallar. Ese tema es que en ese caso yo no me he hecho consciente del asunto de que tengo un miedo a un abandono, tengo una inseguridad muy profunda y no sé qué parte de mi historia hizo que yo me conectara pues con esos celos, ¿cierto? Entonces, más que sea algo bueno o algo malo, es un asunto que no me está dejando fluir y que debo hacerlo primero consciente, porque en el proceso espiritual siempre hay que tener en cuenta que si nosotros no aceptamos los problemas, no vamos a buscar solución. Y eso es algo que siempre debemos tener presente tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. El asunto de que si yo no acepto que tengo un problema, si yo no acepto que le estoy haciendo un daño a alguien o a mí mismo, yo no voy a empezar a cambiarlo, y que los otros, si los otros no lo aceptan, no van a aceptar ayuda. Yo creo que ahí es donde radica un poco como ese respeto a nivel espiritual. No podemos ir por la vida diciéndole a la gente como, mira, si vos tenés un problema, tenés que vibrar alto. es que hacete cargo de esto y de esto y de esto. Es como, no. A veces las personas no estamos preparados para ver de frente como esas oscuridades. A veces simplemente no estamos preparados. De hecho, cuando uno lo ve pues a nivel psicológico, pues es una postura muy, muy psicoanalista. El proceso de trauma, cuando uno le pasa algo muy traumático y uno lo reprime y lo lleva por allá al inconsciente y no lo recuerda, es un proceso de autocuidado. Y uno diría, pues, ¿cómo así que de autocuidado? Claro, porque, digamos, si es un trauma que me sucedió de niño y yo no estoy preparado para afrontarlo, no tengo, yo muy internamente sé que no tengo las herramientas para solucionarlo de niño, pues la mente lo que dice es, venga, olvidemos esto, que cuando estemos preparados, pues va a salir el trauma y ahí sí vas a ir a terapia, vas a hacer lo que sea necesario para sanarlo. Pero es eso, es un tema más de autocuidado, es un tema de entender
que no todos somos iguales, los caminos a nivel espiritual no son los mismos. Una persona que no ha solucionado un problema que tú ya solucionaste te puede llevar años luz en un problema que tú no has solucionado. Entonces, entender que todos los caminos son diferentes también es importante agregar eso ahí, entender que todos los caminos de todas las personas son diferentes y todos tenemos cosas diferentes que aprender en diferentes momentos. Listo, No sé si entonces quedó voy claro a quien hizo la pregunta. pero quiero decir algo más entonces, resumiendo con todos los ejemplos que diste. Y es que la oscuridad es todo lo que aún desconocemos. O sea, en la espiritualidad se llama oscuridad todo lo que no está develado y claro, ¿cierto? Porque entonces a la maldad o al demonio se le llama oscuridad, porque no están claras sus intenciones. En nuestro proceso espiritual se le llama oscuridad todo lo que yo todavía no sé de mí, no desconozco, o como dijo Felipe al final, que está dentro de mí, que se quedó guardadito como un trauma y que no va a salir hasta que yo no esté listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos descubriendo oscuridades, pues descubrimos enojos, rabias, miedos, culpas. Entonces, como, esto no es tan agradable, pero lo debo resolver. Y es ahí donde la espiritualidad habla de los demonios internos, que son todas esas cosas no sanadas, no resueltas en nosotros, aunque en la espiritualidad también pues hay influencias de demonios y cosas externas, pero el sentido de la espiritualidad es como todo esto que está no develado, que se te pegó desde lo externo, desde lo interno, hay que resolverlo. Ese es el sentido de la trascendencia, resolverlo. No, la finalidad de la espiritualidad no es ser buenos, porque nosotros ya somos buenos. Bueno, cuando a Jesús le decían maestro bueno, él decía, ¿por qué me llamas bueno si solo bueno es mi Padre? La categoría de bueno es porque nosotros pertenecemos o venimos de Dios. Entonces nosotros no podemos intentar ser lo que ya somos. Nosotros necesitamos es descubrir eso bueno o eso de Dios que hay en nosotros en acciones de bien, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el saber cuál es mi luz se revela a partir de entender cuáles son mis oscuridades, porque cuando yo ilumino una oscuridad, pues ya tengo más luz. No es que yo tenga que ser un ser de luz, es como yo voy develando mis oscuridades y así voy encontrando mi luz y es lo que llamamos iluminación. A mí me parece muy, muy interesante pues, que hayas puesto ese ejemplo de esa respuesta que da Jesús cuando le preguntan por la bondad, porque hay algo también que aclarar respecto a lo espiritual y es el tema con la religión, ¿cierto? Es dar esa diferencia entre espiritualidad y religión. A ver, espiritualidad es ese proceso personal que yo empiezo de transformación. Recordemos que la transformación en algunos momentos, y es muy interesante, en algunos momentos vamos a pensar que estamos cambiando para mal. O sea, siempre hay un momento en la transformación personal que decimos como, bueno, me estoy alejando de mis amigos, cuando en realidad es que ya no estás teniendo los mismos intereses que esas personas, entonces, pues bueno, como si ya no hay intereses que unen, pues normal. Pero entonces, a lo que voy es que la transformación a veces nos hace pensar que es para mal, porque es como, ay, venga, me estoy o quedando solo, o ya no estoy bebiendo, o ya no estoy haciendo tal cosa que hacía antes, ya me desconozco, ¿cierto? Nos hace pensar que estamos retrocediendo cuando en realidad posiblemente estamos avanzando. Dejo eso ahí, dejo como esa idea en el tintero, porque bueno, espiritualidad es mi proceso personal, pero la religión sería una especie de puente a través del cual yo puedo guiarme, es un punto de referencia en el cual yo me puedo guiar en mi proceso personal, ¿cierto? Entonces, hola. ¿Ibas a decir algo? Sí, una cosa, pero es que se escuchó entrecortado ya. Ah, ok. Pero sí quiero hacerte una aclaración ahí a Felipe y a todos para que no se nos vaya a quedar incompleta la idea, y es que la espiritualidad sí es un proceso personal, pero siempre en busca de la divinidad. ¿Sí? O sea, no, porque si no, entonces, si es solo un proceso de conocimiento personal, pues se nos queda en un proceso psicológico. Claro. Que está muy bien y que es necesario, invitados todos a hacer proceso psicológico porque conocerse es muy bonito y es muy sanador, pero la diferencia de los procesos psicológicos a los espirituales es que nos vamos conociendo nosotros mismos para conectarnos con la divinidad, ¿cierto? La divinidad que está en mí, el espíritu que vive en mí, se conecta con el espíritu mayor
llamado Espíritu Santo, Espíritu Divino, Fuerza Divina, universos, cosmo, como le quieran nombrar, pero siempre el camino de la espiritualidad es volver a la divinidad, ¿cierto? Me voy conociendo para recordar que salí de allí y eso. Y como sí dijiste, que ahí fue donde se me escuchó entrecortado, no sé si a la gente también, la religión es el puente, es un puente que me ayuda a vivir la espiritualidad. No va en contra de la espiritualidad, es un puente. Y así como hay diferentes formas de puentes para cruzar un río, pues cada religión es un puente para cruzarlo. Y yo busco cuál es el puente que más se conecta conmigo para hacer ese viaje, ¿cierto? Por eso las religiones como tal, cuando hablemos, pero eso sí será otro en vivo para hablar en pleno de la religión, para entender pues el concepto pleno de la religión nos da apertura y nos da solo herramientas para vivir esa espiritualidad guiada, porque nosotros muy fácilmente nos perdemos. Para nosotros es muy fácil quedarnos en las arandelas y coger de todo un poco, que es lo que pasa ahora con esa espiritualidad de moda, que cogemos de todo un poco y después como cogemos de todo, quedamos cansados y hartos y es como, yo no quiero nada, porque es como coger, como almorzar sancocho, pero también frijoles, pero también mondongo y también arroz chino, y es como, ¿qué? Comamos de a uno, pero todos no, y después diga cuál le gustó más. Pero lo que pasa ahora con este asunto de la espiritualidad light, como la llamas tú, es que queremos coger todos de todo, y ahí es donde nos enredamos, y ahí es donde nos perdemos en el camino y no terminamos cruzando ningún puente. Claro, porque empezamos a ver las prácticas espirituales, incluso de otras religiones. Me parece que es sumamente irrespetuoso hacerlo sin la información correcta. Empezamos a tomar prácticas espirituales de otras religiones y ojo, no estoy diciendo que sean malas, no, estoy diciendo que hacerlas sin el debido conocimiento, sin entender su profundidad, es un irrespeto con esas religiones. Y a la hora de la verdad, estamos tomando de ellas solo lo superficial y no estamos haciendo nada de contenido. Entonces es una especie de postureo. En Artesanta, perdón, ¿quieres decir algo? Sí, que me hace recordar eso que dices, que es un irrespeto con los demás y sería un irrespeto con nosotros mismos, porque sería como si en nuestra casa dijéramos, ve, traje la silla de la vecina y el cuadro de la otra señora del frente, ve, pero también me traje el jarrón de la señora que vive a 3 cuadras, es como que, venga, se lo prestaron, lo cogió, ¿para qué? Ya es suyo. Entonces es importante desde la espiritualidad tener claro qué camino vamos a tomar o los elementos que estamos tomando que vayan siendo muy conocidos, que vayan siendo muy claros, que todo lo que nos recomienden de hacer, nosotros de verdad nos saquemos el rato de averiguar qué es esto, para qué sirve, dónde, si conecta conmigo o no conecta, porque a veces en el ejemplo de la espiritualidad es como, venga, prenda una vela anaranjada y póngase un citrino para que atraiga dinero. Es como, sí, pero si usted no trabaja, pues muy linda la vela, pero no. ¿Y qué sentido tiene? O sea, la vela tiene un sentido de iluminar, no es un asunto mágico que va a traer dinero, sino que es mi energía fluyendo, que cuando la vela se enciende yo digo, ah, así como fluye la luz, yo puedo fluir, y el cuarzo, como, así como está la fuerza y la firmeza de la tierra representada en las piedras, yo tengo la fuerza y la firmeza para continuar, ¿cierto? Entonces démosle un sentido trascendente a todo lo que hacemos. No es solo como, esto sirve, yo lo voy a coger, sino como, ¿por qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y qué me dice a mí? Porque a una Claro, persona le puede conectar la vela y a otra decir como, a mí eso no me dice nada. Y el problema no es de la vela. claro, claro, total. Total porque entonces, si nosotros no tenemos una base fija, que sería ese puente, que sería como esa religión, pues no estamos haciendo nada a un nivel trascendente porque no estamos viendo el valor que tiene todo a nivel simbólico. O sea, si nosotros hacemos el rosario de la misericordia y luego le rezamos a la Santa Muerte de México, ¿cierto? Ahí estamos haciendo dos cosas que simbólicamente se contraponen totalmente. Porque si estás haciendo un rosario que es católico, pues, y nosotros, por todo el simbolismo que tenemos como base, decimos que estamos bajo la sombra de un Dios vivo, pues, ¿qué sentido tiene orarle al Dios vivo y luego orarle a la muerte? Es como, venga, o sea, no se le pone sentido a nada
Y digamos que eso no genera ninguna transformación interna, no ayuda para nada en ese proceso de conexión a lo divino. Y hay otra cosa que me gustaría agregar respecto a las religiones, y bueno, son dos. La primera, el asunto de que todas las religiones tienen la misma base, que es el amor, ¿cierto? Todas conectan con un tema, pues con el asunto de que Dios es amor, de que el amor es un regalo de la divinidad y está en nosotros. Todas tienen el mismo, pues el mismo corte, por así decirlo. Y también está, pues como este asunto de que toda religión tiene una historia y es una historia que conecta con cada uno, ¿cierto? Entonces, si digamos, yo no puedo emprender un camino, emprender un proceso, si yo no tengo una base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a buscar a Dios, venga, a buscar a Dios según quién. O sea, según las características que me muestran desde el hinduismo, desde el budismo, desde el catolicismo. O sea, yo no puedo decir que voy a buscar a un ser del cual yo no tengo una imagen, por así decirlo, clara. O sea, yo no puedo decir que yo creo en Dios, pero entonces creo en un Dios, no sé, misógino, en un Dios castigador, en un Dios, eh, ¿cómo decirlo? Pues en un Dios de favoritismos, porque entonces, ¿cuál es la religión que está hablando de ese Dios? O sea, ¿de dónde, mejor dicho, la religión lo que nos transmite es una versión de Dios que muchos han contemplado? A eso es a lo que voy. Entonces, se nos hace mucho más fácil iniciar un proceso y un camino espiritual entendiendo cuál es ese, no solo ese concepto, sino esa experiencia de Dios donde Él se manifiesta para nosotros empezar a buscarla. Si yo digo, es que yo no creo en nada, pero quiero hacer un proceso bueno, empiece desde cero, empiece desde cero sin ninguna base, sin ninguna, por así decirlo, guía, a hacer su proceso personal, pues creo que queda muy complicado. Ahí, Felipe, es imposible, o sea, nosotros no podemos construir nada sin una base. Piénselo en una casa, piénselo en un proyecto, piénselo en una relación. Nosotros necesitamos siempre una base. ¿Cuál es el asunto que yo creo ahí? Y volvemos al tema con el que empezamos desde la espiritualidad en lo cotidiano, y es que primero hay que reconocer nuestras bases, ¿cierto? ¿Cuál es la base de mi fe? Y si yo la conozco o no, porque a veces, por ejemplo, en la gran mayoría de nosotros, de los que participamos en Artesante y de los que están acá conectados, nuestra base es nuestra fe católica, pero a veces nosotros no sabemos ni siquiera qué implica hacer eso, qué cosas buenas trae. O sea, a veces yo no conozco mis tesoros y me voy a buscar tesoros ajenos. Entonces es bueno como, venga, ¿cuáles son mis tesoros y mis riquezas? ¿Cómo me sirven a mí para crecer? Y desde ahí entonces yo parto a seguir explorando y mirando, pero siempre con la base siempre me va a mostrar el norte y el retorno. Entonces yo puedo ir a mirar otras religiones, pero en base a la que yo ya tengo clara para saber qué me ofrece el otro y qué tengo yo. Ese es el asunto de la espiritualidad, es como yo quién soy, yo qué tengo hoy, ¿cierto? ¿Qué requiero hoy? ¿Qué camino voy tomando hoy? ¿Qué elementos me ofrece la religión? ¿Qué practique? ¿Cierto? ¿Cómo amplío mi conciencia? Porque el problema a veces de la pelea de la religión y la fe y la espiritualidad son las verdades absolutas, y las verdades absolutas siempre nos van a cerrar la mente y el corazón. Tampoco ya, irnos al asunto de, entonces todo lo que me dicen es cierto, o lo que yo sé es la única verdad. O sea, así como dice un dicho muy católico, ni mucho que queme al santo, ni nada que no lo alumbre. O sea, nada de los extremos. Pero entonces mi espiritualidad tiene que partir de mi realidad de fe, de mis experiencias. Es como, es que yo no tengo prácticas espirituales, pero ya quiero que me lleguen todas las bendiciones. Es como, vení, ¿dónde estás cimentando tus bendiciones? ¿Dónde estás cimentando lo que se va a construir para que perdure en el tiempo? Porque la gente a veces dice, no, ¿para qué la espiritualidad? O a veces uno hace cosas fáciles o cosas no tan espirituales y se ven las bendiciones, como la gente dice, pero es que se hace cosas malas y consigue plata de una y no sé qué, pero mira lo que perdura en el tiempo, algo que hace la espiritualidad en conexión a la fe y en conexión a la religión, es que todo lo que hagas, tus acciones,
tu obrar, tu actuar, tu hacer, tus frutos, siempre van a generar paz y van a perdurar en el tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. Es como, yo que quiero que perdure en el tiempo en mi vida, yo que quiero tener desde la fe, desde la fuerza, desde la paz, yo cómo quiero seguir de aquí en adelante. Porque la espiritualidad, como es un camino de proceso, pues yo esperaba entrar a la espiritualidad y al otro día estar en paz y no enojarme, y resulta que llevo un mes en la espiritualidad y estoy más enojón que siempre. Pues claro, porque eso era todo lo que te estaba llenando, que te hacía daño, y ahora te estás limpiando de eso para poder encontrar la paz. No puedes poner paz encima del enojo porque vas a explotar como un volcán. Primero necesitas hacerte consciente de para. Entonces lo mismo en la religión, si nosotros no nos hacemos conscientes de qué nos otorga la religión, pues vamos a empezar a buscar y nos vamos a quedar sin nada. Claro. Entonces la espiritualidad, toda la espiritualidad, y algo que nos dice Dios plenamente en su universo, en su creación, en su cosmos, es que todo es de orden, ¿cierto? Entonces la espiritualidad que te enseña de primeras a ordenarte. ¿Qué dice la religión? Venga, un grupo de personas que se reunió a crear unas doctrinas, unas leyes, unas formas para que usted encuentre ese orden. ¿Y cuál es su orden? Pues el que más le conecte a usted, no es uno solo. Pero sí, la espiritualidad exige ordenanzas. Por eso una espiritualidad light es una espiritualidad de todo con todo, y eso termina cansando y nada de crecimiento. Claro, porque pensamos, hay que desligar el pensamiento espiritual, y creo que con este fragmento vamos cerrando, ya son como como las y Sí. 45. Hay que desligar la espiritualidad de lo mágico, ¿cierto? O sea, la espiritualidad no tiene un carácter mágico en el sentido de entonces hago algo y me sucede otra cosa. No. La verdad, las soluciones fáciles solo empeoran el problema. Hay que entender que siempre que nos vayamos a conectar con cualquier religión, si la tomamos con respeto, esa religión tiene unas exigencias. De por sí a mí me sorprende que, pues, que nosotros no veamos como lo laxa que es la religión católica. Porque nosotros somos súper laxos. O sea, cuando nosotros vemos, digamos, los rituales de otras religiones, pues a uno no le cabe en la cabeza que uno tenga que orar 5 veces, por ejemplo, en el Islam, que uno tenga que aprenderse 300 y piola de leyes en el judaísmo, y bueno, un montón de cosas que nosotros, o sea, queriendo hacerlo más fácil, nos quedamos sin nada, cuando en realidad lo único que nos piden, pues, a nivel religioso es como, vea, cumpla estos mandamientos, intégrelos en su vida y empiece a partir de ahí, pues, a sanar sus oscuridades. Entonces, creo que en esa búsqueda, algo que nos está jodiendo mucho a nivel social es que en esa búsqueda de lo fácil nos estamos quedando sin nada. O sea, porque si yo quiero obtener los frutos de lo fácil, no voy a obtener los frutos de nada. Porque o sea, hasta el árbol más sencillo de plantar requiere de tiempo y de cuidados para recoger los frutos. Entonces, yo creo que esa es otra, pues como algo para dejar en claro, hablando de la espiritualidad. Listo. Entonces, ¿cuál es la invitación desde la espiritualidad? Es que empecemos a poner a Dios en todo, en lo nuestro. No es que nos creamos santos, para la santidad es un camino más arduo, más complicado, pero es que entender como darle un sentido más profundo a lo que yo hago, a lo que yo tengo, reconocer yo qué tengo desde cada área de mi vida y empezar a buscar una manera más armoniosa. Y esa manera es trascendiéndolo, pidiendo esa presencia de Dios. Creo que esa es la invitación ahora de este en vivo. Sí, también. ¿Me escuchas bien, Marta? Sí, yo te escucho, aunque te quedaste tildado, pero te escucho. Ay, yo te veo tildada a ti. Em, Ya. yo creo que la otra invitación es recordar que como es un proceso, nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. O sea, siempre nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. Hay una frase muy bonita, no recuerdo de quién, que dice, si yo voy en la misma dirección que mis oscuridades, o sea, yo no me encuentro con mis oscuridades si voy en la misma dirección que ellas.
Yo tengo que encontrarme con ellas yendo en el otro camino y enfrentarlas y sanar lo que tenga que sanar, porque en serio es sorprendente todo lo que como individuos y como sociedad tenemos que sanar. Es sorprendente, o sea, por donde le busque hay trabajo que hacer. Entonces también la invitación es, no se desanimen, van a haber caídas, van a haber subidas también, van a empezar a notar el cambio, independientemente de cómo decidan hacer su proceso, pero no se desanimen, que igual, si no solucionan los problemas, va a seguir todo igual. Entonces la invitación es como, con fe, empiecen a hacer los cambios que necesiten en su vida, que igual, cuando uno pide presencia de Dios, siempre llega. Sí, y voy a terminar diciendo algo y es tiempo de hacer los procesos amorosamente. Ya hemos aprendido mucho desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la pérdida. Hacer un camino espiritual es empezar a tomar todas esas experiencias desde el amor y no repetirlas por dolor. Entonces, de verdad que por amor propio, por autocuidado, por un efecto de vivir mejor cada día, es muy necesario hacer un proceso desde el amor y ese es realmente el camino de la espiritualidad. Y con eso ya terminó, Felipe, y me despido. Sí, yo ya también termino con lo que acabé de decir. Entonces, si Listo, tienen entonces alguna gracias a todos. pregunta, bueno, sí, dejemos las preguntas para cuando publiquemos el en vivo. Listo, muchas gracias a todos por escucharnos y por favor preguntas, sugerencias, temas que quieran ver, porque la idea sí es seguir haciendo estos en vivos y acompañándolos en sus procesos y creciendo también nosotros. Y gracias, Felipe, pues por este momentico. Listo. Muchas Listo, gracias, que les pues. vaya muy bien. Con Feliz gusto, semana. chao. Chao. Yes.